que me había faltado compartir. Esperen que voy a cerrar la ventana porque veo pasar gente de afuera. Entonces, un dato que falta agregar para comprender el sistema mundo en el cual se va a ir desarrollando esta formación agroexportadora es que, si bien se asistió a un proceso de independencia, de procesos revolucionarios de independencia en América Latina, de los países respecto de sus de las colonias respecto de las metrópolis, ¿no? Tanto la del norte de los Estados Unidos como de la corona española principalmente. Lo que se va a ir configurando en la segunda parte del siglo XIX es el imperialismo, ¿bien? Que es como la fase superior, dice Lenin, del capitalismo, pero se va a ir desarrollando el imperialismo que va a implicar la dominación de las principales potencias sobre el resto del mundo, digamos, ¿no? Es decir, se va a avanzar sobre todo lo que es Asia y el subcontinente de la India, ¿no? Una población brutal, pero también se va a colonizar parte de China, por ejemplo, con Hong Kong, que va a estar en manos de los ingleses, y se van a repartir África completa, digamos. Este es el momento histórico en el que el imperialismo se consolida. Parte de la expansión del capitalismo implica también el imperialismo y la repartición de estas potencias de la otra parte del mapa o de los países periféricos, mientras que las revoluciones de independencia en América Latina al mismo tiempo van a implicar, como vamos a ver, la inserción de estos países y con las particularidades de cada caso, ¿no? Cada caso nacional va a tener las particularidades que va a ser al lugar que ocupe dentro del sistema capitalista, de siempre dentro de las periferias, pero van a ocupar distintas posiciones. Bueno, también se van a insertar, a partir de estas independencias, se van a insertar en el sistema capitalista, ¿no? Así que bueno. Esta es la época que Gran Bretaña tiene como, yo alguna vez leí que tenía 2/3 partes del mundo bajo su bandera, ¿no? La expansión imperialista de Gran Bretaña. Sí, yo la verdad que no diría que 2/3 partes del mundo están en manos de Inglaterra, pero sí que es la gran potencia que somete a extensos territorios en el imperialismo, ¿no? Estos territorios de África y Asia, ¿no? Se configuran como nuevas colonias, mientras que los países que recientemente se habían independizado en América Latina, bueno, se independizan, pero para insertarse en el capitalismo, es decir, sus élites van a buscar, con las particularidades de cada caso, nosotros vamos a estudiar el caso argentino, van a buscar cómo incorporarse al sistema mundo capitalista, ¿no? Y lo que vamos a ver, principalmente para el encuentro de hoy, o sea, para la primera parte del periodo, porque a grandes rasgos la formación económica y social agroexportadora la podemos dividir en dos tiempos, que tienen características principalmente. La primera parte es todo el proceso de expansión, consolidación y expansión del modelo agroexportador, que va a llegar a su crisis, a su crisis, ¿no? Y empieza a resquebrajarse el modelo a partir de 1914, con la guerra, con un factor exógeno como la guerra mundial. A partir de la guerra mundial, el paradigma
de que los países periféricos producen manufacturas y los países centrales, los países periféricos producen productos primarios y los países centrales producen manufacturas, no es que va a frenar, porque eso va a ser siempre la dinámica del capitalismo, va a ser que haya relaciones de intercambio desiguales, ¿no? A partir de que los productos manufacturados implican un mayor valor agregado, por lo cual siempre se tiene lo que implica mayor inversión de capital va a ser siempre la manufactura y los precios incluso de los productos primarios se encuentran determinados por estos primeros. Pero lo que sí va a pasar a partir de la guerra es que el comercio internacional frena su expansión, incluso inicia un proceso de retraimiento dentro del cual las grandes potencias inician un proceso de proteccionismo, cierran sus fronteras nacionales y no consumen más, lo cual impacta fuertemente en las economías periféricas que son dependientes, digamos, ¿no? de la producción industrial y al mismo tiempo del consumo, la demanda de bienes primarios que realiza el centro. Eso en términos económicos, que a la larga una guerra mundial es un factor político, ¿no? Pero para el estudio del caso nacional lo vamos a ver como un factor económico. Si lo analizásemos dentro del plano internacional, bueno, sería la disputa política entre los grandes imperios por la repartija del mundo. Profe, Sí. ¿estás hablando de la Primera Guerra Mundial o de la Sí, Segunda? la primera. Y es todo un proceso que se inicia en el periodo de entreguerras. El capitalismo va a frenar su expansión durante todo el periodo de entreguerras. Es decir, de 1914 hasta 1945 hay un receso de la expansión capitalista de sus mercados, ¿no? Del intercambio que el comercio internacional durante el periodo previo a 1914 tiene una gran expansión, porque el capitalismo y su centralidad en Europa, ¿no? En las grandes potencias manufactureras y en el proceso de industrialización europeo, van a encontrar nuevos mercados. En primer lugar, en América Latina, con los países que se independizaron, ¿no? Y en segundo lugar, en toda la región de Asia y África que van a colonizar. Los colonizan e insertan y son nuevos mercados. ¿Entiendes? Pero bueno, esa es la primera instancia. La instancia económica para el modelo agroexportador es una instancia económica porque ahí empieza un receso de la expansión del comercio internacional y por ende deja de crecer el modelo agroexportador. Y en términos políticos, 1912/1916, que es el periodo, en 1912 se da la ley Sáenz Peña y en 1916 gana las elecciones el radicalismo que rompe con el régimen, digamos que va a romper con el régimen conservador porque eso no es tal, porque en ningún momento va a problematizar este radicalismo la estructura social y económica. Sí va a disputar por la participación política. Pero bueno, yendo para atrás ahora, ¿no? Tenemos 1862 como momento fundante por varios motivos. En primer lugar, porque es el momento en donde la aduana pasa a ser... Bueno, para empezar, terminamos con el periodo de las guerras civiles, ¿no? Se ordena la cuestión de la unidad nacional en ese plano y asimismo se hace la federalización de Buenos Aires más adelante y se genera la aduana pasa a ser nacional,
en este proceso, ¿no? Después de que cae Dorrego, etc., lo que se genera es que empieza a haber una unidad nacional. Bien. Esta unidad nacional va a responder al proceso que habíamos empezado a ver la clase anterior de la repartición de la tierra, ¿no? Se calcula que para 1884 ya se encontraban el 100% de las tierras nacionales distribuidas con propietarios, en un proceso que va a ser de una fuerte concentración de la tierra, ¿no? En una proporción que, a ver si encuentro el dato, pero posteriormente a la campaña al desierto, ¿no? Lo que quedaba de tierras se retribuyó se dio a los jefes 8.000 hectáreas por jefe, a los jefes de la campaña al desierto, y 100 hectáreas a cada uno de los soldados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un proceso de la repartición de las tierras nacionales que inicia con la ley de enfeteusis en 1826, ¿no? Que va a avanzar con la ley de Avellaneda, una ley que es similar a la ley que desarrolla Lincoln en los Estados Unidos, de repartición de tierras y de la propiedad, que se va a sostener durante todo el periodo y se va a ampliar con la campaña al desierto, ¿no? Que va a finalizar la repartición de tierras con la repartición que se hace posteriormente como premios a los soldados que la llevaron adelante. Bueno, se va a dar este proceso y al mismo tiempo van a tomar los territorios, estas propiedades van a servir también como medios de financiamiento que empiezan los empréstitos de Inglaterra, que va a ser la principal potencia, ¿no? Es la principal potencia del periodo a nivel mundial, pero además, en el caso nacional, es el gran promotor, ¿no? De nuestra inserción al comercio capitalista mundial. Pero bueno, para 1880 ya tenemos un territorio nacional consolidado. Y además se da una particularidad, ¿no? Que si se fijan, a ver si yo les compartí un mapa, pero no sé si se llega a visualizar bien, ¿no? Pero bueno, este mapa, no sé si se llega a localizar bien, pero... No lo estás compartiendo, ¿eh? No, no se ve, ¿eh? Ah, ¿no? No se ve nada. No. No lo estás Estamos viendo compartiendo, algo ¿no? nada más, he visto. Ok. Ahí está. A ver. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí. Bien. Bueno. ¿Mapa de los trenes? ¿De los caminos? No. En realidad es un mapa de la distribución de la tierra que se da, ¿no? Pero a grandes rasgos hay que identificar que de estas tierras, aproximadamente casi un 80% de estas tierras, que son la pampa húmeda y son las tierras más fértiles, y que de ahora en más, cuando hablemos del modelo agroexportador, nos vamos a estar centrando en esta región de la pampa húmeda, porque lamentablemente el resto de las regiones que vimos en el encuentro pasado van a quedar de manera sumamente subsidiarias. De estas tierras, casi el 80% van a ser grandes propiedades, grandes latifundios. Mientras que vamos a tener una región de medianos productores que se va a situar en lo que es el cordón de zona, actualmente el cordón de zona sur del conurbano bonaerense, por ejemplo, la parte de abajo de la pancita de Buenos Aires que da al Atlántico, tipo de Mar del Plata para abajo hasta Bahía
mediana propiedad, y también en el corredor que va de Buenos Aires a Rosario, ¿sí? Con las regiones de Pergamino, Venado Tuerto, etc. Y la pequeña propiedad va a tener lugar principalmente en la región de Santa Fe. Hay algunas regiones más en la provincia de Buenos Aires, pero principalmente esas son las regiones que van a tener mediana propiedad. Recuerden que nosotros lo que estábamos viendo en el encuentro anterior era que lo primero que se fue desarrollando en la Pampa Húmeda era la ganadería. Bien. Y ahora lo que vamos a ir viendo en este encuentro y en el que viene principalmente es cómo se va a ir desarrollando la agricultura, precisamente por las necesidades de la demanda internacional, ¿no? Pero bueno, de esta manera también esta división de la propiedad, ¿no? De la tierra, que va a ser el gran capital de nuestra inserción en el capitalismo mundial, va a configurar al régimen conservador, ¿no? que va a tener lugar durante el periodo. Una vez finalizada el periodo de las guerras civiles, y pasados los gobiernos de Avellaneda y Sarmiento, etc., bueno, de la mano de Roca principalmente, Roca va a ser el gran protagonista político de todo el periodo del régimen conservador, y también Carlos Pellegrini como su aliado fundamental, ¿no? En un proceso político que, bueno, en primer lugar va a lograr a partir del Partido Autonomista Nacional tener un primer partido político a escala nacional, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, va a ser precisamente esta oligarquía que va emergiendo a partir del poder de ser los propietarios de la Pampa Húmeda, los que van a ir llevando adelante este partido y esta forma de darle gobernabilidad al país. Además, también es importante, nosotros tenemos una constitución, que es la Constitución de 1853, que es una constitución inspirada en Alberdi. Alberdi es parte de la generación del 37 y nosotros tenemos dos generaciones de liberales muy fuertes, ¿no? La generación del 37, en la cual también podemos situar a Sarmiento, ¿no? Que en algún punto son los que dan el sustento ideológico a la generación posterior que va a ejecutar, que va a gestionar. Y esta es la generación del 80 con Roca a la cabeza. Pero ¿qué pasa? Roca y la generación del 80 se van a estar inspirados, sus principios de integración social, la legitimación del sistema de dominación política, se va a estar basando en los lineamientos liberales que proponen, por un lado Alberdi y por el otro Sarmiento. Alberdi es el que sienta las bases de la Constitución, ¿no? Y plantea ciertas cuestiones en torno al Código Civil, a cómo debe funcionar ¿no? Sienta lo que él llama su principal publicación, que es las bases, ¿cómo se llamaba? Bases para el ordenamiento nacional. Alberdi, a ver. Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, se llama el libro de Alberdi. Bueno, y lo va a hacer, porque a partir de este libro se va a estar redactando la Constitución Nacional. O sea, este libro y el modelo republicano de los Estados Unidos, ¿no? Esas son las dos bases. Mientras que, por otra parte, para terminar de configurar la cosmovisión liberal del régimen conservador, ¿no? Que instaura Roca, bueno, no se puede perder de vista tampoco
el rol que cumple Sarmiento como gran ideólogo. Porque Sarmiento hace una caracterización de su enemigo político y lo sitúa, ¿no?, al otro sector en disputa, ¿no?, a los federales, los sitúa en el lugar de ser los bárbaros, mientras que plantean como ideal de progreso, de desarrollo, a la civilización europea, ¿no? En la publicación Facundo, Civilización y Barbarie, bueno, Facundo, que representa la barbarie, era Facundo Quiroga, uno de los últimos caudillos federales, ¿no?, en ser derrotado. Y bueno, y a partir de ahí van construyendo toda una ideología de fuerte arraigambre en toda lo que es la oligarquía nacional, y que va a tener gran impacto en esta élite dominante configurada por los comerciantes y terratenientes de la región de la Pampa Húmeda. También la idea de progreso, ¿no?, hace mella en este momento histórico, y asociar el progreso a lo que viene de afuera, ¿no?, a lo que viene de Inglaterra y Francia, porque al mismo tiempo se conjuga, ¿no?, en esta generación una cuestión de que al ser importados todos los valores del sector dominante, bueno, en términos comerciales, van a pensar como modelo a Inglaterra, pero en términos políticos van a retomar a Francia, ¿no? En algún punto los liberales van a ser los que van a impulsar, pero posteriormente, por las particularidades de los intereses que representa esta clase, precisamente en vez de liberales en lo político van a ser conservadores, ¿no? Porque ellos lo que pretenden conservar son las relaciones desiguales económicas hacia adentro de la estructura nacional. Entonces, van a terminar siendo conservadores. Bueno, durante todo este periodo se va a ir generando un fuerte desarrollo del sector rural, ¿no?, y de la economía en su conjunto también va a estar creciendo, ¿no? Piensen ustedes también que a partir de 1880, también hay que poner en valor, a mí me parece, muchas de las cosas que hizo esta generación, porque, a ver, qué sé yo, ¿podría haber sido otro modelo de desarrollo? Sí. De hecho, por ejemplo, Aldo Ferrer lo que plantea es que el momento histórico era una gran oportunidad para Argentina, porque si lo vemos en términos de las inversiones que hace el sistema capitalista a nivel mundial, Argentina se sitúa dentro del grupo de los que mayor inversión recibió durante el periodo, junto con los Estados Unidos, Australia y no me acuerdo qué otra nación, pero era un grupo pequeño de 4 o 5 naciones que reciben digamos, el 30% de la inversión bruta a nivel mundial. Y esto se caracteriza, según el autor, lo que nos plantea es que el motivo por el cual Argentina recibe este nivel de inversión del capitalismo mundial es porque, al igual que Australia y los Estados Unidos, Argentina compartía una serie de factores. En primer lugar, que era una nación con una gran cantidad de riqueza natural, ¿no? La riqueza de la tierra. Esto es la de los títulos públicos, ¿no? Lo que vas a explicar ahora. No, estoy hablando de la inversión capitalista. Okay. Estoy hablando del movimiento de capitales en el mundo y cómo esa inversión llega a la Argentina en términos comparativos con otros países. Y esto lo justifica el autor por 2 motivos. En primer lugar, porque, bueno, el capital a la hora de invertir, ¿no?, decide invertir en países, ya partiendo de que, bueno, está configurado un Estado-Nación, ¿no?, que el Estado-Nación en última instancia es el garante de que haya un compromiso de pago de deuda, ¿no? Pero además de eso, por los factores determinantes son
que, en primer lugar, había mucha riqueza natural. Y en segundo término, que como habíamos visto en el encuentro anterior, el territorio nacional se encontraba fuertemente despoblado. Eran territorios ricos y no explotados, ricos y sin poblamiento, lo cual dinamizaba el capital y dinamizaba al capital en el campo de las materias primas, ¿no? Bueno, y este régimen político va a responder a estos intereses, ¿no? Pero al mismo tiempo también va a estar haciendo ciertos aportes, va a contribuir al desarrollo de la nación. Si bien el dilema es, bueno, podría haber sido de otra manera, pero la realidad son los hechos, y en los hechos la gran mayoría de las instituciones que tenemos hoy en día fueron creadas durante este periodo. Esta es una interpretación propia, pero la generación del 80 fueron de derecha, porque vamos a ir viendo que ese conservadurismo se expresa en una concentración de la propiedad, una concentración del ingreso, en una fuerte represión y hostigamiento, persecución, represión y persecución, con un fuerte conflicto en lo social, ¿no? Y cero participación en lo político, pero al mismo tiempo, bueno, la moneda nacional se creó ahí, el Estado-Nación se configuró en este periodo, el Banco-Nación se creó en este periodo. Uno va, por ejemplo, a la Plaza de Mayo, ¿no? El otro día, y uno se pone a ver los edificios, o en todo el casco histórico de la ciudad, todos los edificios que representan instituciones. Bueno, la gran mayoría son de este periodo histórico, qué sé yo, en la Plaza de Mayo, salvo el Cabildo, y salvo la Catedral. Bueno, y también creo que el Ministerio de Economía es del periodo peronista. Pero el resto son edificios de esta época. O sea, el desarrollo urbano también que se fue generando, cómo se fue integrando. Vamos a verlo también con los trenes, ¿no? El entramado de trenes que se fue desarrollando, que uno le pueda hacer críticas, ¿no? A cómo se encuentra todo centralizado en Buenos Aires, la forma, ¿no?, que adquiere como abanico, donde todos los ferrocarriles van hacia Buenos Aires, pero al mismo tiempo lo hicieron. Y esa es una dimensión que no hay que perder de vista, ¿no? Porque creo que después de esta generación, la derecha no encontró dinamismo posible, ¿no? No encontró, no tiene hechos más que, o sea, no había un proyecto, no hay proyecto más que la expoliación posteriormente. En este momento, bueno, para desarrollar la expoliación tuvieron que desarrollar infraestructura, tuvieron que crear instituciones, tuvieron que hacer. Y yo en ese sentido, bueno, frente a las derechas que tuvimos en nuestra historia, qué sé yo, me voy a extralimitar antes de seguir tirándole flores. Pero bueno, progresivamente también vamos a ir viendo que en un primer instancia, ¿no?, los capitales extranjeros se van a estar destinando en un primer momento, ¿no?, hacia el inicio del periodo, hacia los empréstitos públicos, ¿no? Es decir, a la deuda pública tomada por... y progresivamente los ferrocarriles van a ser el principal factor de financiamiento externo, ¿no?, de capitales externos que van a ir llegando al país. Al mismo tiempo también las innovaciones tecnológicas van a ir haciendo que se mejore, ¿no?, por un lado, las técnicas
de producción ganaderas, pero también las agropecuarias, ¿no? Y en ese sentido, no sé si recuerdan, en el encuentro anterior habíamos visto que en un primer momento estaba el ganado cimarrón, después empieza a desarrollarse para el destajo, la producción de carne, y empieza a ascender el crecimiento de la producción de lana. Bueno, durante todo este periodo lo que va a ir creciendo es la producción agrícola, ¿no? Pero al mismo tiempo también, bueno, están respecto de la producción ganadera, la inserción que va a ir teniendo va a ser con capitales externos, principalmente del gran centro productivo de Inglaterra, ¿no? De Inglaterra, no, de Estados Unidos, que va a ser el centro ganadero de Chicago, que va a estar poniendo capitales, ¿no? para el desarrollo de frigoríficos, ¿no? Y bueno, y el autor en términos generales plantea también que uno de los principales limitantes durante todo este periodo va a ser el hecho de que el capital extranjero va a tener una demasiado temprana participación en la organización productiva nacional, ¿no? Entonces, al estar inserto el capital extranjero desde muy temprano, esto va a hacer que, bueno, en primer lugar, que la mitad de las remisas se iban hacia el exterior de la ganancia capitalista, terminaba en el exterior, ¿no? Pero además, más allá de eso, que va a haber un montón de definiciones que van a estar siendo tomadas por las filiales de las empresas en el exterior. Así que bueno, me parece que por hoy estamos y seguimos viendo cómo se configura el periodo agroexportador en el encuentro que viene. ¿Les parece? ¿Alguna duda al respecto por el momento? Para la semana que viene las dudas. Vale, me parece bien. Para el principio de la clase. Como siempre, mucha información para procesar. Bien. No, muy bien, buenísimo. Che, una consulta, ¿cómo vienen con las lecturas? ¿Con qué Yendo. lectura? Oh, Para hoy teníamos Botana y Ferrer, ¿no? Este es el capítulo 7 de Wildersheim. Sí, hoy ¿Viene la próxima? Hoy es Botana y Ferrer. Para la próxima vamos a ver, vamos a seguir con estos dos. Ok. Y también vamos a estar viendo David Rock Ah, para el estudio del radicalismo. David Rock. Sí. Mirá. Ya existía el rock de esa época. Qué sé yo. no, Sí, lo que pasa es que Botana es cortito, pero Ferrer es más largo. Es más, ese mapa que está ver. en el... Botana es un librazo, es un clásico para comprender el régimen conservador. Tiene un montón de dimensiones. Por ejemplo, por ejemplo, la organización del sistema político, estaba el Partido Autonomista Nacional, que a su vez hacía un simulacro electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta la ley Sáenz Peña, vamos a tener elecciones que eran fraudulentas, donde las personas se encontraban fuertemente presionadas a la hora de elegir, y una serie de factores que todo eso lo explica. El libro completo es una joya. Ahora, yo a los fines de la materia, léanse esa introducción, que es muy breve, es una aproximación y una invitación a leer el libro en algún momento. Bien, bueno. ¿Bien? Buenísimo. Uh-huh.
Y bueno, y después, sí, y con David Roth posiblemente sea algo similar. Yo no los quiero bombardear con una cantidad de libros que después no van a leer, pero me importa mucho que lean, compañeros. Bueno, Principalmente el librito de Aldo Ferrer lo vamos a estar viendo completo durante la materia y después vamos a ir teniendo aproximaciones, algunos textos como para ir complementando los contenidos. Así que bueno. Bueno, esto es todo por hoy. Espero las dudas para la clase que viene. Fuerza, Bien. a no aflojar y vamos para adelante. Les mando unos saludos, compás. Buenas Buena noches. semana. Buenas noches, chau, gracias, chau. Manuel. Chao, Manuel.